Amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Canal 72 Noticias. Un gusto enorme que me pueda usted acompañar en este día jueves. Mire lo que le tengo. Ernesto Zedillo Ponce de León tiene vínculos con el narco. Comenta César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice que tiene las pruebas. Así de contundente y así de frente lo comenta el abogado César Gutiérrez Priego. Vamos a iniciar, esto va a estar muy bueno, ¿eh? Comenzamos. Ya sabe usted, mi nombre es Mauricio Escamilla y me da mucho gusto que me acompañe pues en este día jueves 3 de abril de 2025. Un gusto enorme, de verdad, que usted me pueda acompañar en este día. Vamos a las notas. Mire, ya lo conoce usted también, él es César Gutiérrez Priego, nominado con el número 49 para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una persona a la que le damos nosotros nuestra confianza. Nosotros la verdad, vamos a votar por él. ¿Y por qué? Porque tiene congruencia. Él ha sido un perseguido político del PRI y sabe lo que es eso. Entonces, César Gutiérrez Priego, a quien también, por ejemplo, en esta misma emisión que usted ve aquí, puso en su lugar a Adela Micha, ¿eh? Aquí le puse ese video, le puse, no sé si en este o en el canal alterno, pero le puse esa entrevista en la cual acaba con Adela Micha totalmente y de una forma categórica y como dicen, con categoría. Entonces, ¿qué es lo que tiene César Gutiérrez Priego? Pues ahorita lo han estado taponeando en el INE, tiene ese problema. César Gutiérrez Priego es hijo del general José Gutiérrez Rebollo, la persona que usted ve aquí de lentes. Él es el único general del ejército mexicano que detuvo a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, en el sexenio de, ¿quién cree usted?, del Barbaján de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahorita César Gutiérrez Priego, le hemos presentado aquí, va arriba en las encuestas para tener un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro. Pero entonces le voy a presentar esta excelsa entrevista que le hizo Juan Becerra Costa apenas el día de hoy en la mañana, para que usted vea y de viva voz como dice César Gutiérrez Priego, para que vea que no le inventamos nada. Ernesto Zedillo tiene vínculos con el crimen organizado y tenemos las pruebas. Les comparto mi entrevista con Juan Becerra Costa en Radio Fórmula. Entonces, yo le quiero pedir que comparta este video, que le dé me gusta y que se suscriba a Canal 72 Noticias. Si puede, hágase miembro. Vamos a ver esta entrevista y por qué Ernesto Zedillo tiene vínculos con la maña y tiene las pruebas el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego. Vamos a ver. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, mi querido Juan, como siempre un placer saludarte y estar aquí contigo. Oye, pusieron a Eduardo Santillán, al candidato Eduardo Santillán, pues ahora sí que tu micrositio se podría llamar en Conóceles, ¿no? En el apartado donde uno puede consultar tu trayectoria. Quisimos ver tu currículum y pues nos apareció el de otro candidato. ¿Ya notificaste al instituto sobre esta... ¿Qué será? ¿Un error? ¿Una anormalidad? Nuevamente hay un error. ¿Otra vez? Pero nada más en contra de tu servidor. No sé por qué. Me parece que tiene que ver con el hecho de que de las 4 encuestas que han publicado últimamente, en 3 aparecemos en primer lugar. Y en la última, obviamente, que publican, aparecemos en primer lugar por un porcentaje amplio y elevado. Y me parece que es el segundo error administrativo involuntario, que ya me parece pues que no es coincidencia, por parte del Instituto Nacional Electoral en contra de mi persona. Primero no aparecía yo en los registros internos. Sí, pero sí en la boleta. Pero sí en la boleta. ¿Cómo está eso? Y obviamente también en los oficios que manda la Cámara de Senadores y también en los que publica el INE, pero no me encontraba yo de forma interna en el sistema. Y ahora, curiosamente, otra vez el sistema interno del INE, que yo cumplí con absolutamente toda la información que se pide, al día de hoy, con todo y que se denunció desde el domingo, antes de las 10 de la mañana, que nos habíamos percatado, porque ni siquiera fui yo, mi querido Juan. Yo tengo una página que con los volantes que autorizó el INE, que yo estoy haciendo entrega a la gente, ellos, por medio de un código QR, entran a este sitio para poder conocer mi trayectoria profesional
y ellos se dan cuenta, y tenemos un número en donde entra un buzón, y la gente nos empezó a dejar mensajes de que estaba en el currículum el perfil de otro candidato. Bueno, no solo hicimos la denuncia en línea, sino que ya presentamos en forma escrita. ¿Sí el error? Instituto. Por supuesto, al día de hoy la gente puede llegar, ver, verificarlo. Tuvimos que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuvimos que hacerlo público el día de hoy como una denuncia, porque parece que la única forma en que algunas personas dentro del INE hacen caso es por medio de una denuncia pública, y me queda claro que no es la consejera presidenta Guadalupe Tadei, sino que hay personas de puestos medios en lo administrativo que nuevamente se equivocan en contra de tu servidor. No, bueno, pues ahí ya son demasiadas equivocaciones. César Gutiérrez Priego, pues nos dices que vas bien en las encuestas, las que hemos podido consultar pues lo confirman. Hay una campaña alrededor tuyo muy agresiva en la que, perdona que te lo pregunte, pero es nota, César, candidato, en la que pues te involucran con actividades que presuntamente habría llevado a cabo tu padre, el general Gutiérrez Rebollo, que fue exonerado por la justicia, si mal no estoy diciendo, una barbaridad. Y bueno, pues tú estás señalando, haciendo declaraciones muy fuertes, estás señalando al expresidente Ernesto Zedillo de tener vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico. ¿Se puede sustentar estas acusaciones que estás haciendo, candidato? Por supuesto, mi querido Juan, si yo no tuviera los pelos de la burra en la mano, no lo diría. Incluso públicamente yo lo he dicho desde 1997, lo que pasa es que no había la apertura de medios que hay el día de hoy. Tú recordarás, porque somos más o menos de la edad, que en aquel entonces pues lo único que hacían eran leer boletines de prensa que les mandaban de la Presidencia de la República, y cada uno de los medios o de los reporteros pues le daba su propio estilo. El día de hoy, incluso yo he publicado en la red social X en varias ocasiones, por ejemplo, informes de los grupos de inteligencia militar, en donde mi padre, siendo comandante de la 5ª Región Militar, le informa al general secretario de la Defensa que existe una investigación en donde Liévano Sáenz, quien era el secretario particular de Ernesto Zedillo, desde que era el coordinador de su campaña, había recibido dinero, había recibido vehículos y había recibido propiedades por parte de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Es público, yo lo he hecho público. ¿Sabes qué pasó, mi querido Juan? Mucha gente se quedó única y exclusivamente con el boletín y ya no le dio interés en investigar qué sucedió durante el juicio, qué fue la documentación, qué fue lo que se dio a conocer, qué fue lo que declararon los testigos que en un principio fueron torturados, qué fue lo que pasó incluso con nosotros como familiares. Yo lo denuncié, yo fui secuestrado y torturado porque querían que declarara en contra de mi señor padre. Entonces, ya que todas aquellas personas que puedan hacer una aseveración o una acusación de ese estilo, les digo, pruébenlo. Claro, muestren las pruebas. Y de este tema regresamos después de una pausa, César Gutiérrez Priego, porque aquí somos equitativos. Así es, mi querido Juan, gracias. Y gracias a César Gutiérrez Priego, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por aguantarnos el corte. Te preguntaba antes de él, César, pues ha habido una campaña muy agresiva, no solo en redes sociales, en tu contra. Eres hijo del general Gutiérrez Rebollo, a quien han acusado por tener vínculos con la delincuencia organizada. Me parece que en específico con Amado Carrillo, el señor de los cielos. La autoridad judicial lo exoneró en su momento y tú acusaste al presidente Ernesto Zedillo, dices que él sí tuvo vínculos con el crimen organizado y que se vio beneficiado por ellos, y nos dices que tienes pruebas. ¿Las vas a presentar? ¿Las vas a dar a conocer? Me dices que ahí están algunas, que no en los medios de comunicación entonces se quedaban con el boletín. Para limpiar el nombre de tu padre, ¿vas a presentarlas? ¿Qué vas a hacer con ellas? A reserva de que en el caso de que las acusaciones en contra de tu padre hubiesen sido ciertas, que aquí nos señalas que no, pues era tu padre, no eras tú. Cuando no hay elementos en contra de una persona, pues se busca intentar culparla por algo que cometieron pues sus padres. Ya lo veíamos con el secretario de Seguridad, ¿no? Con Omar García Harfuch, que le hicieron una campañota cuando quiso ser jefe de gobierno, cuando quiso ser candidato de Morena. Hubo quienes le hicieron una campaña de desprestigio y de infodemia. Pues es como que la repetición de estas lamentables acciones, ¿no? Ad hominem casi. Me parece, Juan, que sí, y me parece que incluso son el mismo grupo de personas que están llevando a cabo una campaña de ese estilo. Porque independientemente, como yo lo he señalado, esto no es la primera vez que lo digo. Lo que pasa es que a lo mejor ahora, por estar en el foco de la atención como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además por ir adelante en las encuestas, pues hemos tenido mucha aceptación por parte de la gente.
Como no tienen que me puedan a mí reprochar o que me puedan acusar porque tengo una carrera limpia, porque tengo una carrera demasiado pública, pues entonces tratan de buscar el tema de mi señor padre para quererme atacar, porque saben que me engancho. ¿Por qué me engancho? Porque lo he dicho, si a mí el precio que tengo que pagar es no ser ministro por defender a mi padre, lo pago con mucho gusto. Pero suponiendo sin conceder que a ellos no les importe la exoneración, que no les importen las pruebas, entonces me quieren criminalizar a mí por algo que yo no hice y que yo sí defendí como abogado. Pues ahí está la pregunta, ¿no, César Gutiérrez? ¿Pero qué hacer con estas pruebas que nos has pues relatado aquí, que tienes en contra del expresidente Zedillo de presuntos vínculos con el crimen organizado? ¿Y qué vas a hacer con ellas si llegas a ser ministro? Fíjate, yo creo que es una pregunta pertinente, ¿no? Sí, pero yo creo que he sido siempre muy público. Yo he demostrado, e incluso existen diversas investigaciones a raíz de lo que no solo mi padre dio a conocer, sino de lo que yo he señalado, que existe esa relación pues con la familia del expresidente, que eran su suegro y sus cuñados, y que ellos tenían una relación de negocios, y que ellos tenían una relación de amistad con unos narcotraficantes conocidos como los Amezcua Contreras, que eran los reyes de las metanfetaminas, los abuelos del fentanilo en este caso, y que esa organización criminal el día de hoy forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación. No es algo que yo diga, es algo que es un hecho público conocido. Incluso existen audiocassettes en donde se tomaron grabaciones, en donde se escucha a la esposa del expresidente Anilda Patricia teniendo una plática con estos personajes y diciendo que los iban a apoyar por una cuestión de unos terrenos, que había un problema. Y había otro punto que era muy importante: existían elementos del Estado Mayor Presidencial asignados a la familia de la exesposa de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando era primera dama, que estaban como escoltas de estos narcotraficantes, que además se hacían pasar como si fueran los grandes empresarios en el estado de Colima. Todo eso está documentado. Y aparte, muchas cosas muy importantes. ¿Por qué? Pero está documentado con pruebas, o sea, no nada más de que me dijeron, no, oí, está lo documentado escuché. en la causa penal de mi señor padre. Está documentado con documentos oficiales en copias certificadas. O sea, hay fuentes judiciales. Claro, no solo supuesto. las del deseo, como y hay resoluciones incluso. ¿Por qué? Porque incluso estos narcotraficantes posteriormente, terminando el sexenio de Zedillo, fueron detenidos un par de ellos y llevados a prisión por delincuencia organizada. Existen las pruebas, y no es nada más que lo comenté yo. Incluso existía una investigación por parte de la extinta PGR en contra del cártel de Colima, y que ligaba directamente a la familia del expresidente Ernesto Zedillo. Todo eso es un hecho público. ¿Y de llegar a la corte lo revivirías? Es que no puedo, porque legalmente no puedo hacerlo, mi querido Juan. Fíjate, alguien me preguntó. Es importante preguntarte, porque eso se ha dicho. No, porque, a ver, en primer lugar, pues yo no soy fiscal general de la República, no tengo capacidades de investigación. No estaría en tus atribuciones como ministro. Pero por supuesto que no, primera. Y segunda, incluso si algún miembro de mi familia quisiera promover un reconocimiento de inocencia, que incluso se pueda hacer post-mortem, yo me tendría que excusar forzosamente porque hay un vínculo directo que es de mi señor padre y yo no podría tomar ni siquiera una decisión en ese Habría sentido. conflicto de interés. ¿Vas Por a democratizar, supuesto. a buscar democratizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por supuesto, es una obligación. Bueno, pues ya se está democratizando el Poder Judicial con esta elección. ¿Qué sigue, César? Por en supuesto. caso de llegar. En caso de llegar, lo primero que tenemos que hacer, mi querido Juan, me parece que tenemos que involucrar mucho a los jóvenes de este país, a los estudiantes de Derecho, a los estudiantes de las universidades. Me parece que ellos son el futuro de lo que vamos a ver en el nuevo Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es un grave problema que pasó con las fiscalías, mi querido Juan? Que utilizamos a la misma gente que antes estaba en las procuradurías y le cambiamos el nombre y dijimos ya solucionamos el problema, pero no trabajamos con toda la juventud, que son las nuevas generaciones que van a llevarse a cabo. Hay una serie de jornadas jurídicas que me he estado enterando por los diferentes medios de comunicación y que me encantaría participar. ¿Por qué? Creo que el mensaje tiene que llegar a esos jóvenes, porque a ellos les va a tocar este nuevo Poder Judicial. No solo lo vamos a democratizar, lo que tenemos que hacer también es empezar con todas estas nuevas generaciones que entiendan cuál es la nueva modalidad y que no se queden con el nepotismo, con la posibilidad del abuso laboral, el abuso sexual, el que las resoluciones se sobreseen, el que no eres cercano a la gente y a las necesidades que tienen. Tenemos que luchar hasta que la justicia se convierta en ley, que es uno de los temas de mi campaña. Y suena muy bonito, César Gutiérrez Priego, pero a ver, aquí hay una cosa. ¿Qué va a suceder con esta elección del Poder Judicial que renueva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a los magistrados, a muchos jueces, a nivel federal, a nivel estatal? ¿Es realmente una renovación o simplemente están pasando de las manos de unos a las manos de otros el Poder Judicial de la Federación? Más de lo mismo, pero en distintas manos. Mira, aquí lo más importante es que la sociedad se involucre, mi querido Juan, porque si la sociedad se involucra, entonces no importará que haya candidatos que de forma milagrosa escucho que ahora sí piensan que es correcto ser muy público y que hay que democratizar el Poder Judicial de la Federación. Eso es otro milagro que tenemos que reconocer de esta reforma. Pero aquí lo más importante, mi querido Juan, es si la gente sale a votar, si la gente conoce a los candidatos, aunque les pongan un currículo distinto en el INE, ¿no? Porque desafortunadamente ponen un currículum que no me corresponde y me quieren invisibilizar, y me parece que también tiene que ver con la parte de una campaña. Pero si la gente se informa, si la gente sale a participar, no habrá estructura política que meta a personas para intereses particulares. En cambio, si la gente sale a votar, si salen los candidatos por los cuales van a votar, realmente le han quitado ese poder que tenían anteriormente los ministros. Porque fíjate, lo que tú me dices en campaña, no, es que César, si llega ministro va a hacer muchísimas cosas. ¿Qué puede hacer ahora un ministro si el Consejo de la Judicatura ya no existe? Existirá un tribunal de disciplina judicial que no depende de los ministros de la Corte. No son juez y parte. Aparte, el ministro tenía poder porque podía recomendar a lo mejor a un secretario para ser juez, a un juez para ser magistrado. ¿Qué necesidad va a tener un secretario, un juez o un magistrado para quedar bien con un ministro si de todas maneras el ministro no tiene nada que ver, porque será un comité de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del mismo Poder Judicial quien los va a evaluar, y se puede inscribir en los tres si gusta? Y eso le va a dar la posibilidad de ir, presentarse con la sociedad y pedirles el voto. ¿Qué poder van a tener ahora los ministros que no tenga que ver con las resoluciones que les corresponden? Y dime qué resolución que corresponda tiene que ver con que yo pueda ir en contra de A, B o C, si no tengo facultades y no tiene absolutamente nada que ver. César Gutiérrez Priego, pues si las cosas no cambian a como han sido las elecciones anteriores, que esta es extraordinaria y este es de un poder de la nación que por primera vez tendrá sus representantes elegidos a través del voto popular, si continúa la tendencia favorable a la Cuarta Transformación y los simpatizantes, representantes o afines a la 4T, candidatos del Poder Judicial, llegan a estos cargos, ¿va a haber autonomía? ¿Va a ser un Poder Judicial a modo de los otros poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, que también tiene mayoría de la 4T? ¿Cómo garantizar, si me dices que no sería así? Porque la gente va a salir a votar, mi querido Juan, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque estamos hablando, por ejemplo, la Suprema Corte es un tribunal colegiado. Y también se vale que la gente tenga una ideología de pensamiento que puede ser de izquierda, puede ser de derecha o pueden llamarse de centro. Eso no tiene ningún problema. Pero el hecho de que yo sea un hombre de izquierda no significa que siempre voy a votar a favor de lo que me pida el gobierno, porque yo tengo que analizar y estudiar y resolver de acuerdo a la ley. Y eso tampoco quita que voy a ir en contra de todo lo que busca el gobierno, simple y sencillamente para fijar una postura política o proteger intereses de grupos políticos, empresariales o económicos. Porque para eso es la libertad de jurisdicción que tiene que tener un juzgador, en este caso un ministro de la Corte. Y lo mismo pasará con los magistrados y lo mismo pasará con los jueces. Porque así como se tiene temor de que a lo mejor pueda haber una mayoría de personas afines a la Cuarta Transformación o al pensamiento de izquierda, recordemos que también la oposición, si aglutina el voto después de ver estas candentes inicios de campaña, pues también podría posicionar muchos jueces, muchos magistrados y muchos ministros. Entonces, por lo mismo, tiene que salir la sociedad a realmente escoger quién va a ser, y eso garantiza que los perfiles sean los idóneos. Bueno, pues eso lo veremos ya una vez que concluya este proceso. Rápido. Pues así fue como César Gutiérrez Priego, ni más ni menos, pues da las pruebas y dice que evidentemente, pues Ernesto Zedillo sí tenía vínculos, su esposa Nilda Patricia, pues tenía vínculos con el crimen organizado, en este caso con lo que ahora es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Déjeme en la caja de comentarios qué opina de lo que le acabo de presentar.
Por favor, suscríbase usted a Canal 72 Noticias, comparta este video y si es posible, hágase miembro de este canal. Yo lo veo al ratito, en un ratito más lo veo en el programa en vivo. El programa en vivo va a ser a las 5 de la tarde. Entonces, pues un abrazo fuerte en este día jueves y nos vemos al ratito en el canal alterno. Va a haber programa y al ratito por ahí de las 5 el en vivo de todos los días. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Hasta pronto.